Bueno, ahora está un poco mejor. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por venir a esta conferencia de prensa sobre el voto electrónico, cuya tratamiento por la legislatura cordobesa es inminente. Les presento a quienes van a ser los expositores en esta ocasión. En primer lugar, el doctor Javier Blanco, es docente e investigador de la casa, él es doctor en computación, es egresado, bueno, sus estudios de posgrado es egresado de la casa y sus estudios de posgrado se hicieron en la Universidad de Eindhoven en Holanda, y es también el director de la maestría en Tecnología, Políticas y Cultura del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos está faltando el doctor Nicolás Bolovic, que debe llegar en cualquier momento, que es también doctor en computación, investigador y docente de esta casa. Está el abogado, el doctor Carlos Aguirre, que es miembro fundador del Grupo de Estudios sobre Derecho y Tecnología Ageia Densi, y el analista Javier Pallero, que es analista de políticas públicas sobre tecnologías en organizaciones y miembro de la organización internacional Access Now, y es becario de la Asociación por los Derechos Civiles del Google Fellow 2013. Bueno, ellos van a ser quienes van a introducirnos al tema y van a responder vuestras preguntas, así que los dejo con los expositores. Bueno, muchas gracias, Carlos. ¿Se escucha bien acá? Está apagado. Ahí está. Bien de frente. ¿Hola? ¿Hola? No. No, ahí está prendido. Sí, está, pero está abajo. Ahí está. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bien, hola. Bueno, gracias, Carlos. No sé, queríamos poner un poco en contexto lo que hemos venido haciendo desde hace bastante tiempo, aquí en Córdoba y a nivel nacional recientemente. Aquí en Córdoba en el 2008 creo que fue una discusión importante sobre el tema cuando fue la reforma electoral de Córdoba, la reforma política en general, la reforma de las cámaras y la posibilidad de implementar o de cambiar un sistema de votación. En ese momento, con Federico Heinz, la Fundación Vía Libre y con otra gente, acudimos a la aula unicameral, hablamos con los legisladores y alertamos sobre los peligros del voto electrónico. En particular está circulando un librito que la Fundación Vía Libre hizo entonces, donde ponía de manifiesto muchos de los problemas que el voto electrónico tiene. Ahora, frente a la reaparición de la idea del voto electrónico a nivel nacional, de manera casi espontánea, que nos reunimos en Buenos Aires hace más de un mes ya, informáticos de varias universidades del país, en particular la Universidad de Buenos Aires, de Córdoba, Rosario, Río Cuarto, Comahue. Fue lo que nos juntamos en una conferencia de prensa en las actas de la U en aquel momento, y gente de CONICET, para poner de vuelta, alertar sobre las dificultades, los peligros, las vulnerabilidades que el voto electrónico conlleva. Luego de eso también tuvimos varias intervenciones en el Senado y terminó con posponer esa discusión, con el bloque del peronismo rechazando la propuesta, y por lo tanto no se pudo llevar adelante el voto electrónico a nivel nacional. Dicho eso, trato de poner en contexto aquí en Córdoba y cuáles son los peligros o los problemas del voto electrónico. Yo voy a hablar de manera muy general, dejo después a Carlos por ahí, que tiene mucha más especificación en el tema, que explique en detalle los problemas o en cierto detalle los problemas del proyecto particular de Córdoba. Yo voy a hablar en general del tema del voto electrónico y de los discursos que circulan al respecto. Se habla, o se habló por lo menos en muchas de estas discusiones, acerca de introducir tecnología en el sistema de votación. Esa misma frase ya involucra varios errores conceptuales. Un sistema electoral es un sistema técnico complejo, que involucra dispositivos, actores humanos y no humanos, actores humanos y actores no humanos, trabajando de una manera compleja. En ese sistema de votación se suele hablar de tecnología por sinónimo de tecnologías digitales, y habló alguno de los propulsores de este sistema, diciendo que ya hay tecnologías digitales, dijo él, en los sistemas de votación. Sí, claro que hay, y tiene que haberlas en algunos espacios del sistema complejo, no en otros. Por supuesto que la transmisión de información permite o alienta el uso de tecnologías digitales para esa transmisión, y con condiciones razonables de auditabilidad permiten transparentar un proceso complejo e importante que es la transmisión de datos. Ahora, el proceso de votación, es decir, la emisión del voto, es un proceso cuya garantía de transparencia está dada por la misma estructura física de la urna y por la estructura física del papel.
introducir en ese espacio tan delicado tecnología de la información, es decir, máquinas que procesan información por su propia definición y cuyo procesamiento es opaco para el observador. Es decir, yo como observador de una computadora no sé si está procesando de una manera o de otra esa información. ¿Está bien? Las garantías que uno puede tener de que ese software que funciona ahí es honesto, y es seguro, es decir, que no tiene errores, etcétera, son imposibles de garantizar, y son por supuesto imposibles de garantizar para alguien que ni siquiera tiene acceso a ese software. Aún para alguien que tiene acceso es muy difícil de garantizar. En ese sentido se da esta paradoja en la cual, para proponer mayor transparencia a un proceso de votación, lo que se hace es introducir un sistema absolutamente opaco en el núcleo de la votación. Es una propuesta absurda, es tan absurda que cuesta discutir. Por otro lado, los sistemas híbridos de votación que se dice, que en realidad son de voto electrónico, como la boleta única que se propone, si bien disminuye un poco el riesgo de fraude en el sentido de la integridad del voto, no disminuye el problema del secreto del voto. Las maneras de vulnerar el secreto de voto a partir de una emisión individualizada de cada voto son enormes. Lo mostramos en el Congreso de Buenos Aires, lo mostró un colega de ahí de la UBA, cómo hizo votar a la gente en una tablet, se imprimió el voto y después podía saber qué votado cada uno. Después les mostró las boletas y dijo por qué supe, y tampoco podían encontrar por qué había sabido. Simplemente porque se puede agregar información específica en cada boleta que sea imperceptible para cualquier observador, excepto que sepa lo que está buscando. Con 7 bits podemos armar suficiente información para toda una mesa de qué votó en qué orden cada persona. Es decir, se agrega una nueva cantidad de vulnerabilidades sin agregar ninguna ventaja. El problema en Córdoba, inclusive ni siquiera existe esto que se trabajó hasta el hartazgo en los medios, esta idea del voto de la boleta sábana y de los votos cadena, de las formas de violación del secreto de voto y por lo tanto el criterio político asociado a eso. Aquí en Córdoba ni siquiera existe eso, ya esa posibilidad, porque la boleta única en papel que se usa no admite ese tipo de ataques al secreto de voto. Es decir, para solucionar un problema que no existe, se introducen un montón de problemas nuevos. En ese sentido, nos preguntamos, ¿no?, ¿qué ventajas tendría este sistema? Que sería simplemente mucho más caro, 5 veces más caro posiblemente. En muchos lugares que se ha usado el sistema se lo ha retirado después, en países como el Reino Unido, Holanda, Alemania, que se usó o se consideró su uso, se lo rechazó y se dejó de usar, inclusive se lo quedó inconstitucional en varios lados. Y en otros lugares como Estados Unidos, que se usó en algunos estados, terminó siendo sacado muchas veces por cuestiones de falta de integridad de los votos, otras veces por cuestiones de costos. Las máquinas estas son máquinas cuya obsolescencia es rápida y que ni siquiera hay repuesto muchas veces, o sea, es muy caro de mantener, además, ¿no? O sea, es mentira que se compra una vez y está, la experiencia que tenemos los computadores todos. Ahora, en la última elección, hay sospechas de haber sido vulnerada la integridad de los votos en varios estados, en una elección tan importante como la de presidente de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Todos esos problemas están ahí y se introducen sin ninguna ventaja en el caso de Córdoba. O sea, en ese sentido, después creo que Nicolás nos va a contar cómo uno puede introducir alguna forma de tecnología de conteo que sí sea transparente, es decir, que no requiera que el usuario el votante, ¿verdad?, confíe en ningún tipo de actor externo. El sistema electoral está armado para que, pese a que todos los actores desconfíen de los otros, haya suficientes garantías para que en ese estado de confianza uno pueda confiar en el resultado final. ¿También? O sea, sabiendo que cualquier otro actor va a querer hacer algo contrario a mis propios intereses. Aquí se introduce un nuevo actor en el cual tiene que confiar ciegamente, que sería la empresa, en este caso encima, como si fuera poco, que es la que tiene que garantizar, por ejemplo, una boleta única, electrónica, que el chip que está puesto y lo que está impreso coinciden. Hay que confiar porque no puedo comprobarlo. ¿También? En Buenos Aires, en los casos en que supuestamente por ley había que constatar cuando la boleta pasaba por la máquina y la máquina leía lo que decía el chip, constatar lo que estaba escrito, los fiscales los pocos fiscales que se ocuparon de que eso ocurriera, tuvieron grandes dificultades, que los presidentes de mesa dijeron, no, vamos rápido, que vamos a andar revisando cada boleta. Entonces, la única posible constatación de que lo que el votante había votado era lo que aparecía, ni siquiera se lo controlaba en las mesas. Es decir, más allá de las supuestas garantías que podrían darse, en la práctica no se dan. En ese sentido, lo que hay acá, y por eso paso la palabra a otros colegas,
es un fetichismo tecnológico, es decir, un considerar que la tecnología de la información tiene propiedades que no tiene, propiedades, por ejemplo, de transparencia, que cuando al revés, todo lo que, unánimemente, aparte de los informáticos que trabajamos en estas cosas, sabemos y denunciamos que no está esa transparencia tan mentada, que no tiene ningún asidero en la realidad, y ese fetichismo hace creer que esas tecnologías van a corregir problemas que no van a corregir. Porque si hay un fraude en el sentido de que no hay fiscal y va alguien y mete voto, es lo mismo acá que allá. Quemar una urna, también se queman las urnas electrónicas. Es más, se las puede quemar de manera mucho más fácil, a distancia, y se las puede quemar imperceptiblemente. Si uno lo que quiere es simplemente hacer que la urna no funcione, hay muchísimas formas de hacerlo, más que con la urna de cartón. En ese sentido se introducen muchos problemas nuevos sin corregir ninguno de los viejos. Y a costa de una erogación enorme por parte del Estado. Carlos, ¿quiere? Cualquiera. Dale. Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien? Bien, bárbaro. Recién cuando me presentaron como director de una organización académica, es cierto. Para darles un poco más también, les digo que soy vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Informático y actualmente miembro del directorio del Colegio de Abogados de Córdoba. Obviamente mi opinión es absolutamente personal, no involucro acá a estas organizaciones. Desde hace muchísimo tiempo venimos diciendo esto, no al voto electrónico. Ya lo planteamos en el 2010 cuando arrancaron las experiencias de este tipo en Córdoba, en Marcos Juárez. En ese momento se nos convocó a Vía Libre, a FAMAF, a Heia Delsi, que es nuestra organización, a asesorar o a hablar con el Superior Tribunal de Justicia, y en ese momento le dijimos al Tribunal Superior de Justicia y a su relator electoral no al voto electrónico. No al voto electrónico por todas estas mismas cosas que hoy seguimos diciendo, porque no se ha modificado mucho, si bien hoy tenemos más datos, ¿no? Hoy tenemos más argumentos que fundamentan esta posición. Viendo el proyecto de la provincia, se nos hace, como decía recién Javier, me sopla porque se me olvida porque uno es grande, entonces, como decía Javier, viendo el proyecto se nos hace difícil entender de dónde se quieren agarrar. Hoy el mundo va hacia otro lado. Hoy el mundo apunta a lo que ya tenemos. Hoy tenemos el mejor sistema que comparten los grandes países, todas las grandes democracias del mundo. Entonces, se nos hace complicado entender por qué a esta altura del año, por qué sin publicidad, por qué sin debate, por qué. Viendo el proyecto también vemos grandes falencias desde lo legal, ¿no? Contradicciones enormes en otros puntos, y cuando vemos el tema de lo constitucional, reparamos en dos artículos que uno lo transforma a este proyecto nulo, de nulidad absoluta. ¿Cuál es? El artículo 13 de nuestra Constitución, porque el proyecto prevé delegar en el juez electoral la elección del sistema de votación. Y ninguno de los poderes puede delegar en otro poder ni en persona alguna facultades que le son propias, y esto es constitucional, y entonces vuelve a este proyecto absolutamente inconstitucional y nulo, de nulidad absoluta. No hay más que discutir. Pero si esto fuera poco, el artículo 30 de la Constitución de Córdoba comienza diciendo que el voto es universal, secreto, me paro ahí. Y este proyecto hace que el voto no sea ni universal ni secreto. Porque cuando hablamos de las características del voto y decimos universal, universal quiere decir que puedan votar todos.
que todos tengan esa facultad para elegir a sus representantes. Pero universal también quiere decir que todos puedan auditar, que cualquiera pueda auditar. Y aún habiendo doctores en computación en esta sala, ninguno de los que estamos acá pueden auditar, porque el sistema se prevé que se entregue con un plazo absolutamente imposible de auditar absolutamente nada. Queriendo corregir esto, el proyecto también plantea en uno de sus 17 artículos que la auditoría se va a hacer antes, durante y después. Otra enorme burrada. ¿Podemos hacerla antes y después? Y sí, podemos hacerla. Ahora, la hacemos durante. ¿Y qué pasa si en la auditoría durante salta que la cosa está mal, que hay fraude? ¿Vamos a parar la elección? No se puede parar jamás una elección. Esto es también otra enorme barbaridad de un proyecto hecho a las apuradas, sin discusión, porque a lo mejor lo podrían haber hecho un poquito mejor. Discutiendo con alguno de nosotros o con alguno de ustedes, seguramente a nosotros se nos hubiera ocurrido decirles: dejen de hacer esto, porque van a tener que pagar un costo enorme, por lo menos como ignorantes. Decía, se nos hace difícil entender este proyecto a partir de los 20 países con mayor desarrollo humano. Esto ya lo habrán escuchado porque lo hemos repetido 1000 veces. Los 20 países con mayor desarrollo humano del mundo, solamente uno, y en forma parcial, usa el voto electrónico. Y ese uno es de Estados Unidos y tuvo los problemas que acaba de decirle Javier. Entonces, de vuelta, ¿a dónde queremos apuntar? ¿Queremos avanzar o queremos retroceder? Y por eso me encantó la nota que hicieron Javier y Nico. No, y Javier es Maldonado, creo. Perdón, y Javier es Maldonado, sí señor. Javier y Javier. Ayer en La Voz, que decía: esto es un retroceso. Y tal cual es un retroceso. Pero fíjense ustedes, yo les decía los aspectos legales, estos. Rápido, le estoy tirando algunos títulos, hay muchas cosas más. Pero hay contradicciones. Y esas contradicciones son que, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, como en Entre Ríos, tenemos este Consejo Profesional de Ciencias Informáticas. Y una ley que obviamente le da vida y que dice en su artículo 2 que ninguno o nadie, mejor dicho, puede llamarse, y da un montón de palabras, informático, procesador, no sé, 10.000 palabras ahí relacionadas con esta ciencia. Y dice que ninguno se las puede atribuir si no está matriculado en el Consejo Provincial de Ciencias Informáticas de la provincia de Córdoba, so pena de ser demandado por el tema de usurpación de títulos o bueno, no importa, me entiendo. Y fíjense ustedes, en uno de los puntos del proyecto dice que el presidente de mesa, a solicitud de los fiscales, puede revisar durante la votación si anda o no anda bien la máquina. Es un espanto. O sea, primero, si el presidente hace eso, lo meten en cana. No lo meten en cana, pero le van a plantear alguna cuestión porque no es matriculado, salvo que sea matriculado. Y por otro lado, ¿qué conocimiento puede tener el presidente de mesa cuando el presidente de mesa se hace avanzar, se busca? Y digo, seguimos con las contradicciones, ¿no? Seguimos con los errores garrafales, terribles. Yo tengo varios títulos más, pero quería tirarles algunos títulos, porque si no se hace muy aburrido esto.
Estos me parecen muy graves. Yo espero después de ustedes las preguntas. Podemos seguir todo el día entero si ustedes quieren, pero no los quiero aburrir tampoco, así que le vamos a dar el lugar a los otros chicos. Como quieran. Ahí, qué fuerte. Está como un poco fuerte. Ahí. Bueno, para sumar a lo que venían diciendo acá Javier, Carlos y bueno, ahora seguro que en la misma línea va a estar Nicolás, yo quisiera tocar un solo punto que para no tampoco aburrir y por ahí pasar a las preguntas más rápido, que es el tema de la avanzada de estos temas como políticas públicas del Estado. Es problemático por varias situaciones. Justamente como lo decían recién aquí los expertos, no hay una necesidad de hacer esto. No hay ninguna necesidad, sobre todo en lugares como Córdoba, donde existe la boleta única de papel, que resuelve muchos de los problemas que se decía que eran de imperiosa necesidad de resolver, como el robo de boletas, por ejemplo, que tanto se dijo, ¿no?, a nivel nacional con el proyecto de voto electrónico. Entonces, en esta situación, quisiera llamar la atención de un tema más allá de todo lo que se dijeron, ¿no?, de la pérdida de la integridad del voto, del secreto, de los riesgos que hay para esas garantías. Empiezan a aparecer estas cuestiones como lo de la colegiación obligatoria de los fiscales informáticos, ¿no? Limitaciones de principio que justamente para tratar de resguardar la seguridad endeble y débil de algunos de estos sistemas, como el MSA, se empieza a avanzar sobre derechos constitucionales. La capacidad de revisar código es un derecho. Es un derecho no solamente de los informáticos, es un derecho de cualquiera que tenga ganas de sentarse a aprender a leer código y hacerlo. Es un ejercicio por extensión del derecho a la libre expresión, que es el derecho de informarse y el derecho de hablar en ese lenguaje, que es el lenguaje de la programación. Entonces, fíjense hasta qué extremo estamos llegando para cuidar esto. Otro extremo llamativo en este proyecto, por ejemplo, habilita a policías y autoridades de mesa a revisar el uso de dispositivos electrónicos, cualquiera sean, hasta 300 metros de un lugar de votación en la vía pública. ¿Cómo van a revisar cómo uso mi celular sin mirarlo? Eso es básicamente entrar en un ámbito privado de una persona sin una orden judicial. Es ni más ni menos que vigilancia sin orden judicial. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes cómo empezamos a correr de a poquito eso por supuesto es inconstitucional, ¿no? Pero fíjense cuál es la voluntad legislativa de empezar a correr esos límites, ¿no? El proyecto nacional que se rechazó hace poco, pero que sigue ahí esperando ser tratado para principios del año que viene, también tiene figuras de penalización bastante problemáticas, como por ejemplo convertir en delito el solo hecho de desarrollar un software que podría usarse para alterar una máquina, solo desarrollarlo en el gabinete, en el laboratorio, en su casa. ¿Sí? Entonces, como vemos, hay avanzadas en esto que ponen muchísimos derechos en riesgo. Entonces, ¿cuál es la necesidad de poner tantas cosas en riesgo para solucionar solamente algo, que es la velocidad? Hay dos respuestas posibles. Una de ellas es la ignorancia. Puede ser que alguien haya convencido a muchos legisladores o funcionarios de que este sistema es revolucionario, mejor, más útil, que se utiliza en algunos países del mundo y muchas etcétera, ¿no? Puede ser que hayan creído buenamente que esto es posible y es mejor. Si es así, con la información que nosotros estamos desde hace ya mucho tiempo trabajando para acercarle a la población, deberían por ahí pensarlo mejor. La otra respuesta se la dejo a que ustedes se imaginen, ¿no? Pero hay también muchos intereses en juego, hay un enorme negocio en donde inclusive vemos los gobernadores provinciales promocionando el sistema de una empresa privada. Entonces, como ustedes pueden ver, hay mucho aquí para discutir y hay mucho que perder, o al menos que arriesgar. Y si empezamos así de a poquito, los derechos se pierden de a poco. Se pierden de 1 centímetro por vez, de 1 paso por vez. ¿Sí? Eso es lo que quiero llamar la atención de todos, y que por favor tratemos de tener un espíritu crítico y de preguntarle a nuestros legisladores, exigibles que tengan en cuenta estos enormes riesgos a la hora de considerar este tipo de cuestiones. Hola, buenos días, buenos medios días.
Cuando nos llega el proyecto de ley, hace una semana más o menos, tal vez, Daniel, nos ponemos a mirarlo, el proyecto entre varios, y no salíamos de nuestro asombro. Intentamos hablar con muchas personas, que nosotros tenemos contacto con legisladores, parece que este proyecto se aprueba mañana sí o sí, no va a haber ningún tipo de discusión porque hay un acuerdo a priori, lo que sabemos nosotros, entre Unión por Córdoba y el radicalismo en votarlo, cada uno por sus razones. Por lo tanto, este proyecto de ley va a salir. Yo lo que me pregunto es quién es la pluma en este proyecto, quiénes son los asesores, porque en definitiva, digo, todos entendemos que los legisladores, Eduardo, tienen que tratar 20.000 cosas a la vez. En este momento está la ley de bosques, ahora esto, son temas muy diversos, una complejidad gigante que tienen que manejar ellos, no entiende, por eso ellos tienen asesores. La pregunta es quién asesora en estas cosas, quién fue la pluma que escribió eso. Tiene flagrantes problemas en lo constitucional, tiene flagrantes problemas en lo técnico, flagrantes problemas en respecto a los derechos civiles de todos nosotros. Es una pequeña vergüenza la ley. Entonces, esa ley va a ser votada por unanimidad, no va a dar nada. ¿No? Bueno, perdón, sí. Estamos tratando, va a ganar por goleada, me dijeron. Entonces, digo, nosotros estamos acá, digamos, hay un montón de gente acá que puede hablar con los legisladores, con los secretarios del bloque, que podemos, digamos, contarle por qué estas ideas tan malas. Se puede hacer una muy buena ley de incorporación de tecnología a los procesos eleccionarios. Nosotros estamos para eso. O sea, nosotros nos pagan el sueldo para dar clases, para investigar y para hacer transferencias. Entonces, digo, ¿por qué no se acercan a nosotros? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué hay que aprobarlo a menos de una semana de Navidad a esto? Un proyecto que es pésimo, bajo cualquier punto de vista. Y además, destruyendo el trabajo que se viene haciendo desde el 2007 con la boleta única sufragio de Córdoba. Se ha trabajado muchísimo. Yo realmente no tengo idea, pero de lo poco que sé, la lucha que debe haber sido transformar de la boleta partidaria a la boleta única de sufragio de Córdoba ha sido muy fuerte. Porque antes la boleta la imprimía cada partido, entonces se podían hacer ciertas cosas respecto al tipo de letra, a los colores, a los logos, que daban ventajas comparativas. Ahora es todo lo mismo, está todo en columnas, no hay robo de boleta. Se puede mejorar, digo, Daniel ha visto varias cosas para mejorar, Daniel Penas, para mejorar en la boleta, por ejemplo, no numerarlas, entre otras cosas. Digo, son pequeñas mejoras que se pueden hacer, que son fáciles. Entonces, ¿por qué destruir eso que se empezó a trabajar en el 2007, que toda la comunidad tiene consenso, que se implementó en 2011, que no hubo fallas graves que solucionan muchos de los problemas de la boleta partidaria? Entonces, digo, yo un segundo traigo, porque tengo de las dos cosas y comparemos, hagamos el análisis, pongamos Android versus iOS, hagamos un análisis comparativo. Yo realmente creo en que las cosas hay que tocar. Digo, es una cosa extraña mía que hay una boleta única electrónica. Esto se lo sacó Javier Maldones, se lo pasó a Daniel y Daniel me lo prestó. Y es impresionante el cambio de percepción que hubo en mí, persona que hace 30 años que está con la computación, de tenerla o no tenerla. Pero pasa así, la tocan y también, ¿no? Esto, ven que esto es un papel. Si yo agarro el celular, voy a poner una especie de lupa mágica, que es meter el micrófono, es un papel, ¿no? Está claro que es un papel. O sea, no hay nada oculto. Entonces yo además puedo agarrar y raspar, veo que no se borra, digo, está bueno. Ustedes saben que para este papel destruirlo yo tengo que poner energía. La gente que sabe física seguramente se mide en joules, la energía que tengo para poner destruir esto, ¿cierto? Hay que prenderle fuego. O sea, primero tiene que haber ignición, se prende fuego. Esto genera bastante energía cuando se prende fuego. Destruirla en 1000 pedazos, no lo voy a hacer, no quiero quedar
después como el que rompe una boleta única de sufragio. Destruirla requiere mucha energía, muchas calorías que nosotros hemos ingerido en forma de turrones, pollo a la parrilla, mucha energía. Y sobre todo, como dijeron todos, es un papel, todo el mundo lo puede controlar. Digo, yo pienso siempre en mis vecinos. ¿Quién puede ser fiscal de mis vecinos? En esto, cualquiera, no importa. Cualquiera de mis vecinos puede ser fiscal. Cuando Daniel me pasa las boletas, yo no sabía que eran, yo nunca las había tocado, siempre había visto videos, infinitos videos. Entonces agarro la boleta, cheque gruesito el papel. Y en un momento agarro y veo esto. ¿Ve ahí? Sí. ¡Epa! Digo yo, acá hay algo oculto. ¿Por qué hay algo oculto? Porque no se ve. Ven que no se ve, pero está. Está a través de la luz. O sea, ahí sí se ve. Qué raro, ¿no? ¿Por qué no quieren ocultar algo? Digo yo. Entonces, seguí viendo la boleta y en la boleta acá hay otro cuadradito. Epa, ¿qué es ese cuadradito? No sé, no tengo idea. Bueno, resulta ser que un montón de gente, Javier Maldoni, Juliano Rizzo, Iván Barrera Oro, un montón de gente se estuvo divirtiendo mares trabajando sobre este cuadradito que está acá, que se llama un chip de RFID. Ese chip de RFID no es nada más ni menos que una computadora. ¿Por qué? Porque es una computadora. Ahora definimos computadora es cualquier cosa que procesa datos a través de un programa. Pero eso es un chip que almacena datos. Ah, bueno, tiene memoria. Tiene memoria, por supuesto, que se puede leer esto y sí, más vale. Pero no es una computadora, solamente es una memoria. Ah, ¿y cómo te crees que transmite los datos desde ese chip al celular? Y no sé, debe ser por red. Ah, claro, perfecto. ¿Y cuál es el protocolo de transmisión? Debe haber una red de datos que se establece. Sí, hay un protocolo de transmisión que anda más o menos, utiliza una banda de frecuencia de 13.5 MHz, ¿está bien? De 13.5 MHz, hay toda una forma de hacer. Ah, ¿y cómo sabe que se tiene que comunicar con este teléfono y no con otro? Y bueno, porque tiene un identificador único este bichito, porque si yo pongo dos boletas únicas a la vez, supongamos que la típica que salen dos a la vez y pongo dos a la vez ahí, ¿qué boleta toma? ¿Una o la otra? Eso está previsto, ¿por qué? Porque cada uno de estos chips tiene adentro un número de serie único que hace que yo tranquilamente pueda hacer así y empezar a levantar los números de los chips y correlacionarlos con los votos para luego saber qué votó cada una de las personas. Amén de que este chip, como la transmisión que se está haciendo entre la computadora madre y esta que es una computadora secundaria, se puede intervenir, y eso ya lo demostraron los chicos que hicieron, agarraron una radio, pues compraron una radio en el 11, agarraron, escuchaban y con los sonidos podían decidir si se estaba votando por el candidato adecuado o no, a 1,5 metros de distancia, dicen que es aún peor. Entonces surge, ¿para qué está esta chapita? ¿Para qué? Ah, perdón, esto es una chapita, esto no es un círculo. ¿Para qué está esta chapita? Porque esto cuando se dobla así, que se tiene que doblar así, justo coincide con esto, porque hace lo que todos los físicos que están en esta aula saben. Por ejemplo, la de acá es una jaula de Faraday. ¿Y para qué es la jaula de Faraday? Para aislar las transmisiones electromagnéticas. Ah, claro. ¿Por qué quieren aislar? Porque saben que este chip es vulnerable. Entonces lo ponen así y preservan el secreto electromagnético de los datos. Yo cuando hago esta boleta única y hago las cruces y hago así, preservo el secreto óptico de las cosas. Estamos trabajando en niveles de frecuencia distintos. Solamente. Entonces, digo, ¿para qué está este bichito? O sea, ¿a quién se lo...? Digo, siempre pienso en eso. Estos se llaman sistemas críticos. Muchos de nosotros acá de ciencia de la computación hacen un sistema crítico. Javier, Pedro, Miguel, el Frito, etcétera, hacemos sistemas críticos. ¿Qué son sistemas críticos? Que son, digamos, donde la vida humana o donde la cantidad de plata que hay en juego es muy grande y no pueden fallar. Ah, perfecto. Los diseñadores de esos sistemas críticos tienen que pensar en el diseño de ese sistema crítico muy a principio, saber cómo va a ser diseñado para no errarle. Supongamos, cuando diseñaron el 787, el Dreamliner, a algunos se le ocurrió, che, ahorramos plata en cableado y la red de datos del infotainment, que está en todos los asientos del avión, la juntemos con la red de datos de navegación automática. Qué buena idea, ahorramos plata, ¿cierto? Está bueno. La idea está bárbara. Se dará acabado la vida. Todo. Sí, ahí parece. Entonces eso sería una genial idea porque estamos ahorrando plata en un avión, pero cualquiera que tenga dos dedos de frente, cualquiera de los computólogos que le hable acá, va a decir, ¿estás loco? ¿Vas a juntar la red de datos
que maneja el timón del avión con las películas, que ahora se puede poner un pendrive en esa computadora. Digo, yo cuando vi eso dije, ay, me da miedo realmente poner un pendrive. Pongo sin micrófono. Y no importa. Entonces son errores de diseño. Este chip acá está puesto porque la gente que diseña, digo, esta es hipótesis por favor, la gente que diseñó este tipo de sistema, cuando lo creó, no se le ocurrió mejor forma de leer rápidamente la boleta que poner algo que sea fácilmente legible por una computadora. Del 2007, pensando con tecnología del 97, 98. O sea, se diseñó en el 2007 con conocimientos tecnológicos de probablemente 10 años antes. Cualquiera sabe que en este momento hay lectura óptica de caracteres y que es de una precisión infernal. O sea, todos saben que nosotros nos vamos, el que tiene la suerte de irse a un país donde se escribe no en letras romanas, sino en cirílico, en caracteres distintos, esas personas bajan una aplicación que lee los caracteres, los reconoce, los traduce con un porcentaje de efectividad fabuloso. Toda esa tecnología se llama visión de computadoras, reconocimiento óptico de caracteres, etc. ¿Cómo no vamos a poder leer marcas de esto? Entonces, en algún momento, yo, que soy muy molesto, le dije a Jorge Sánchez, que trabaja en ese chip, y si hacemos un prototipo para ver cuán difícil es hacer, lo hizo en 2 días, Jorge. Entonces, digo, ahí se ve que la gente que está diseñando estas cosas no piensa, no tiene la suficiente tecnología en la cabeza como para hacer una solución que resulte adecuada, moderna a los problemas que sí tiene. Supongamos que la velocidad es un problema. Muchos dicen que no es un problema, pero bueno. Entonces, digo, a esta boleta la podemos leer tranquilamente. Porque se imaginan, si podemos sacarle una foto, un texto, y ese texto se leen todos los caracteres y a su vez se traduce en otro idioma, con un porcentaje de efectividad interesante, ¿cómo no vamos a leer cruces de acá? Obviamente que se puede leer, obviamente que es una tecnología absolutamente conocida y es tan sencillo que Jorge hizo un prototipo en 2 días. Entonces, acá tenemos 2 actores. Algo que media una computadora, porque esto es una computadora, entre mi voto, entre lo que yo quiero y lo que estoy votando, y todos sabemos lo que llegamos a la ciencia de la computación, que decidir qué hace un programa es un problema indecidible, imposible, porque los programas son los bichos más complejos que hasta ahora se conocen respecto al poder de las cosas que hacen. Hay una cosa que se llama la conjetura de Collatz, que es un programa que tiene 3 líneas que todavía nadie sabe bien cómo funciona. 3 líneas tiene el programa. ¿Ustedes se imaginan de un software, en general un software crítico, cómo se podría hacer para verificar que hace lo que se dice? Bueno, es imposible. Es imposible. Entonces uno diría, bueno, hay una computadora que lo hace, porque las computadoras son tan potentes que las computadoras son capaces de analizar las computadoras. Turing, cuando escribe su paper definiendo la máquina de Turing en 1936, el primer teorema que prueba es que dice las computadoras no pueden autoanalizarse. El primer teorema. Entonces, o escribimos en cosas muy restringidas como Coq, que son lenguajes donde sí se puede decidir que los programas hacen lo que hacen. Les juro que la gente que hace esto no tiene idea de lo que significa Coq. O separamos. Estaba la tele. Separamos el proceso de emisión, o sea, dejamos que el proceso de emisión siga tal cual y en la fase final, en la cuenta del voto, si es que hay necesidad de celeridad, ponemos un asistente de conteo para llevar un conteo provisorio que luego debe ser refrendado por seres humanos para que efectivamente dé el resultado final. En nuestras experiencias, con lo que jugamos Jorge a votar y a que la máquina vea, está muy bueno el jueguito entre el asistente computarizado y el ser humano. Porque la computadora no se cansa, el ser humano sí se cansa. Pero la computadora es un bicho cuadrado que lo único que hace es ver marcas. Si yo veo en esta boleta que alguien escribe en rojo con un lápiz labial, sálvenme porque estoy secuestrado, yo, presidente de mesa, voy a actuar.
si eso pasa por una computadora, la computadora va a decir, votó por justo el que pasó la... ¿no? Digamos, la cabeza humana detecta los outliers de una forma increíblemente mejor que cualquier cosa que no se le pueda ocurrir que es una computadora. En contrapartida, la computadora no se cansa a las 6 de la tarde, siempre funciona igual para detectar las marcas. Entonces, ese jueguito entre los dos va a hacer que el error, porque hay error tanto en el conteo de esto como en el conteo de la computadora, siempre hay error. Por supuesto que hay error. Va a hacer que ese porcentaje de error baje, porque vas a tener dos fuentes que van a estar trabajando de modos distintos sobre el mismo problema. Ahora la pregunta es ¿por qué no se hace una ley que se haga el bottom-up? Yo no tengo idea. Yo siempre me pregunto quiénes asesoran a la gente que escriben estas leyes. Pero bueno, eso queda de parte de los legisladores. Nosotros estamos acá, está Pedro, está Daniel, está Javier, está Leo, está Raúl, estamos todos acá, está Jorge, estamos acá y nos pagan para que nos pregunten. ¿Cómo sería? ¿Cómo haremos una ley buena? ¿Cómo podremos introducir tecnología sin que haya problemas? Hay una cosa súper importante, ¿no? Que nosotros tenemos la capacidad de decir que no es necesaria una computadora. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un negocio respecto a vender computadoras. Nuestro negocio es generar egresados, nuestro negocio es generar ciencia, nuestro negocio es hacer que todo funcione mejor usando el conocimiento que sabemos. Entonces nosotros podemos decir desde un lugar, che, esto no es necesario. Probablemente la gente que vende esto, el chip, el papel, la computadora, el software, el sistema de distribución, la red de datos, no puede decir lo mismo porque no tiene la libertad económica que yo sí tengo. Porque a mí, independientemente de todas estas cosas, me pagan un sueldo por ser docente, investigador de la UNC, y puedo decir, me parece que esto está mejor que esta otra cosa, que está peor. Y yo sí tengo la libertad de decir. Entonces, vengan, pregúntenos y hablemos. Pero esa ley, no sé, yo, digo, de lo que decía Dionisio, digo, no resiste ningún análisis, o sea, la van a volver a inconstitucional. Sí, yo creo que la amerita. Si hay alguien en el auditorio que quiera charlar con nosotros respecto a esto, bueno, charlemos, estamos por eso. Digo, es el lugar para charlar y ver esas cosas. Sin duda esta ley no va a incorporar nada. ¿Preguntas? Con respecto, bueno, buenos días. Con respecto a lo que decía Nicolás ahora y lo que había hablado Carlos antes, la inminencia de la aprobación ya hace plantear acciones, supongo. ¿Hay alguna, cuál sería el próximo paso y el planteo de constitucionalidad, un reclamo a qué instancia? A ver, primero hay que ver qué pasa en la legislatura, porque yo no estoy tan seguro de que se vaya a votar, que todos vayan a votar igual. Me parece que no va a ser unánime, de hecho ya no va a ser unánime. Pero me parece que va a ser, que a lo mejor, pero me parece que va a ser menos unánime de lo que pensamos. Acto seguido, y sí, yo creo que la sociedad civil deberá movilizarse, nosotros vamos a seguir movilizados, lo venimos haciendo hace tanto tiempo, ya tenemos callos en el lomo, así que veremos cuál es la mejor, pero sí, una acción de constitucionalidad no sería descabellada. Uno de los problemas de celeridad y de... Tenemos allá una pregunta, perdón, después. Buenos días, yo soy un ciudadano común, interesado en informarme y muy preocupada por el peligro que lleva este manejo o el proceso que se intenta llevar con este proyecto, peligrando de tal forma el sistema democrático. Yo adolezco e ignoro muchas cosas en el tema de que ustedes están preparados, porque la necesidad de interiorizar. Pero tengo idea del manejo de los proyectos que se conocen como entre gallos y medianoche, la presentación de los proyectos, que urge la celeridad del tratamiento. Eso me preocupa demasiado. Sé y considero que
la tecnología debe aportar para la evolución de una sociedad. Y esto me parece, como lo han puesto como una posibilidad de un negocio, lo veo como un manifiesto negocio. Me preocupa como jubilada que si esto depende de los aportes nuestros, que se nos va a disminuir más porque el sistema es carísimo. Entonces también el miedo a que vamos a estar como pueblo pagando impuestos. Y les comento una situación personal. Yo, por situaciones laborales, cuando queda desempleado mi marido, entré en una situación de mora y quedé como mujer y jefa de hogar trabajando y manteniendo 4 hijos. Esta es mi situación como ciudadano de la provincia. En mora de impuestos. En el 2008 fallece mi marido con un seguro, voy a regularizar mi situación, imposible. Me cobran todo, pido, por esto de la computación, pido la deuda, me largan una boleta, pagado con la tarjeta cordobesa. Yo desde ahí le digo a mi hijo, porque como quedo sola, le digo a mi hijo, cualquier situación que me llegue a pasar, la situación está enorme. Mi deuda es enorme. Desde ahí comienzo a pagar toda la cuota única una vez al año. Este año yo voy y me dice en febrero, en el 2016, tiene una deuda de 8.000 pesos. Imposible. Le digo, escúcheme, yo he pagado, bueno, traiga los comprobantes. No tenía obviamente los comprobantes de mi poder por una situación de robo que tuve en una oportunidad y que se quemaron varios papeles porque incendiaron la parte de mi casa. Bueno, voy ahora en noviembre, porque digo, bueno, vuelvo a ver cómo puedo pagar esta deuda que no se nos comprobante, me sale otra tirada con 3.500 pesos. Bajó de 8.000 a 3.500. Pregunto, ¿cómo es esto? ¿Cómo aporta a la sociedad? Bueno, nadie me supo una explicación. Lo que yo pedí es que yo voy a pagar y voy a pedir un bill de deuda a la provincia. Por un lado, lo que me está dictando una lectura el manejo, que no es directamente relacionado con esto, pero otro dato que le doy, en el hospital hay oncológico, un empleado. Sí. Bien, en el oncológico está en juego la ciudad de un enfermo, la situación de un enfermo, y no hay sistema, entonces no se pudo hacer la clínica. Por un lado, esa falencia del nivel, digamos, de computarización. Bueno, eso le cuesta a título personal lo que es la situación del individuo en Córdoba. Ahora, esto, taxativamente, les digo, en el tema del voto, yo estoy muy preocupada como ciudadano y me interesaría que esta sala esté llena para que nos informemos, nos desemburremos, como dice el diccionario común. Esto hace falta que la ciudadanía entienda de que debemos capacitar, evolucionar, me parece, en el siglo 2021 y no involucionar. Disculpen que me excedí un poco, pero estoy muy preocupada. Quizás Eduardo pueda confirmar, si además la boleta única se hiciera por tramos, es decir, por tramos de gobernador, legisladores por distrito único, legisladores departamentales, etc., el conteo sería mucho más rápido que siendo boleta única para todos los tramos. Como en Santa Fe. Entonces, a lo que vos decís con respecto a la lectura rápida de la cruz, le sumás la velocidad que se puede incrementar en la boleta por tramo y el problema estaría prácticamente solucionado.
Aparte de sacar la trampita de que el boletador va, de que la foto del gobernador va en lista completa y eso anula otra cosa, pero ya son chicanas de otra laya, digamos, de otro tipo. Yo voy más allá de lo que es. Si se implementa eso, cualquier sistema óptico va a tener casi la misma velocidad que un sistema humano, a costo cero. Entonces, si se implementara eso, el sistema electrónico de lectura probablemente no tendría sentido. Sería una relación costo-beneficio demasiado mala. Bueno, primero gracias porque me están dando más fundamento para el rechazo que vamos a hacer mañana. Tenía, pero lo de ustedes es más completo. Primero les quiero aclarar una cosa, urgencia no hay ninguna. Esto se va a aplicar en 2019. Faltan 3 años. ¿Por qué hacerlo ahora? Hay toda una discusión en la legislatura en la reforma política, que de reforma tiene poco y de política tiene menos, que en realidad es una reforma electoral que me parece que obedece a problemas más complejos o menos visibles. Uno es el problema de un negocio, eso está claro, pero el otro también es que los partidos se están desintegrando y ya lo de los punteros y todo lo demás empieza a parecer muy débil. Entonces todo este tipo, cuando se puede ir acotando y sacando fuera o dejando en menos manos el control de las cosas, me parece... Pero esto es una hipótesis, habría que... Pero la crisis no, digo la hipótesis de por qué lo hace. El problema, los métodos, en realidad no hay ningún método que sea confiable totalmente. El de Santa Fe, el año pasado, hay denuncia de fraude. Quiero decir, el sistema es corrupto, el sistema, lógicamente uno lo va acotando lo más que se pueda. Y la boleta única de papel, en un sentido, acotó mucho más en relación a lo otro. Esto, yo el otro día lo hablé con Nico, pero no hay ningún control de nada. Bueno, aparte no sabemos qué termina esto. No dice nada. No se sabe nada. No se sabe qué termina, no se sabe. Tiene todo lo que dice usted, pero ni siquiera es taxativo así, porque puede pasar otra cosa. No se sabe cómo va a ser el escrutinio. La voz del interior otro día dijo que era un código de barras. ¿Dónde dice? ¿Vieron que la nota de la voz del interior dice, habla de un código de barras? No sabemos cómo va a ser. Entonces eso dependerá de muchas cosas más si se vota una ley para algo que no está resuelto y que va a pasar dentro de 3 años. Evidentemente estamos ante problemas mucho más serios y complejos que se esconden atrás de eso. Esto alcanza para rechazarlo, que es lo que vamos a hacer nosotros mañana. Mañana creo que se vota, no hay, ya el despacho está firmado. Me parece que no, muy difícil que no se vote. Tienen otros problemas más complejos todavía para poder resolver, pero me parece que sale. Creo que en general la oposición, cuando ustedes dicen que el radicalismo votaba, yo no tengo claro cómo es. No sé, pero habrá 3 o 4 bloques que no lo vamos a votar. Pero ellos tienen 40 votos, con eso lo consiguen. Era eso nada más, pero muchas gracias por la información, porque en realidad vine a eso, a escuchar lo que decían ustedes. Sí, una más. La cuestión de la política que a veces tuerce los límites, hablando de boleta única papel, tenemos el caso de Catamarca, tuvo una boleta de 1,20 m de ancho, que hacía todas las votaciones al mismo tiempo, y eso también es parte de la política de torcer ciertas cuestiones. Pero quería hacer una pregunta con respecto a allá la participación de empresas privadas en el proceso electoral, porque no es que se va a instaurar nada, ya solamente se van corriendo los límites de participación que ya existe, porque me gustaría saber su opinión sobre el hecho de que en la elección cordobesa pasada los datos se transmitían a centros de cómputos en Buenos Aires, después volvían acá, e incluso también la transmisión de las escuelas al lugar donde se iba a transmitir a Buenos Aires también era medio complicada. Si eso también insume algunos riesgos, porque es como una transmisión de datos sensibles y hay que recordarlo. La gente de Open Data Córdoba, exponente de eso, Andrés Vázquez, eso, se dice que si uno se pone a estudiar el sistema, agarra 6 boletas partidarias y todo, pero si optimizas el último trámite, el de transmisión, conteo, etcétera, te lograrás resultados muy buenos. Eso tiene una propuesta, hay otra propuesta de la Universidad de Comahue,
no meten nada de la electrónica, lo único que hacen es sentarse a pensar cómo eficientizar en la última partecita. Conteo, generación de actas y transmisión, solamente con eso. Entonces ahí sí probablemente esté la clave de toda la demora que hay sobre esas cosas. No sé, probablemente vos quieras contar, Andrés, algo. Específicamente estamos de acuerdo muchísimo con la boleta única en papel, y si uno piensa en la demanda de la gente de celeridad, hay que tener en cuenta que la elección termina a las 6 de la tarde, votemos con máquina de voto electrónico, votemos en papel o con boleta partidaria. Y el avance, la velocidad de las colas no es más rápido con voto electrónico, por lo menos yo no he visto a nadie que seriamente se lo haya planteado. Teniendo en cuenta que la velocidad de que los resultados lleguen al ciudadano son por lo que pasa después de las 6 de la tarde, lo que propusimos desde Open Data Córdoba es cambiar el sistema actual de que una persona del correo se lleva una urna hasta el correo, manda un fax de un papel escrito a mano, que eso después se lee mal. Me ha tocado analizar datos por mesa de resultados provisorios y después los finales y hay cambios. En la lectura de la computadora de lo que es escrito a mano es un problema. Entonces ahí hay mucho para eficientizar. O sea, transmitir directamente desde la escuela hasta el centro de cómputo final en un solo tramo. Obviamente hay un montón de riesgos con eso, pero existe tecnología. Las computadoras son muy buenas para no ser anónimas, para certificar que tal autoridad se está transmitiendo los datos, y es muy mala para el anonimato, por eso la queremos sacar de antes de las 6 de la tarde, en el momento en que la gente tiene que votar. Ahí nos conviene el papel y después nos conviene que la computadora nos certifique la información. Nosotros que contaste, vos no lo sabía, de que los datos daban tantas vueltas. Ahí se suma, aumenta lo dijo la justicia electoral que hacía la transmisión a Buenos Aires, y aparte otro dato a tener en cuenta para la justicia electoral, para los miembros de la justicia electoral, quienes presionan más por la celeridad de los datos, por tener los datos más rápido, no es el común de la gente, sino los medios. Nosotros los medios somos los que presionamos más para tener los datos, para cerrar redacciones tempranas, para poner el título. Para poner el título, para irse temprano a casa, lo que sea, pero desde la justicia electoral consideran que quienes presionamos más somos los medios. Bueno, no hay razón para... Mira, un caso que no adquirió la relevancia pública nacional que debería tener fue el caso de Joaquín, y lo que pasó justamente en la etapa de transmisión de datos, en realidad en la tecnología que se iba a utilizar para transmitir datos de las elecciones del 2015 en Buenos Aires. Le encontró graves vulnerabilidades, y de hecho se probaron en expedientes judiciales varias intromisiones al sistema de cómputo y transmisión de datos que tenía la misma empresa que daba el servicio. Lo reconoció, digamos, pero la empresa lo negó después. La empresa lo negó después, pero en la causa judicial lo reconoció porque fue la empresa la que lo denunció él, y a las IP que después denunció una serie de IPs. Se encontró una IP que era la de Joaquín, pero hay 3 más, por ejemplo, que nadie sabe de dónde vinieron. El mundo al revés. Yo creo que, a ver, siguiendo con el tema no es más rápido, por lo que decían recién, porque las colas no van más rápido. Lo mismo está demostrado en el conteo de la última elección que se hizo con voto electrónico en Santa Rosa, en Mendoza. Tuvieron más rápido el conteo manual en las urnas que fueron manual que las que por los quilombos que tuvieron. Y otro tema que lo sacaste a la luz y que me parece que también en algún momento vamos a tener que verlo, es el tema de los datos en la provincia de Córdoba. Hay una ley nacional de protección de datos, y la única provincia que no está adherida a esa ley nacional de protección de datos es la provincia de Córdoba. ¿Qué hacen con nuestros datos? No podés hacer absolutamente nada vos en Córdoba si no sos ciudadano digital y le diste toda la información a la provincia. ¿Quién los maneja? ¿Qué hacen con esos datos? ¿A dónde van esos datos? ¿Sabíamos? ¿La pregunta? No, más que una pregunta, un aporte también en el sentido de aquello que pasa después de que se cierra el momento de votación, y es más allá de los caminos que recorre la información hasta llegar al centro, digamos, de cómputo que centraliza todo. Una de las cosas importantes es que es auditable porque no es secreto. Uno puede, yo soy fiscal,
obtuve un resultado porque encontré los votos físicamente uno a uno y sé lo que salió en la mesa. Me voy a la página y puedo descargar el escaneado del acta final, digamos, y puedo constatar con los datos que yo verifiqué, ¿sí? Y en todo caso, si no funciona así, hacer la denuncia correspondiente, porque además yo tengo el acta firmada por el presidente, ¿sí? Que corresponde. Están los datos, digamos, mesa por mesa, y además se pueden descargar Excel o información, digamos, con cada uno de los resultados de todas las mesas para yo misma hacer la suma de todo el escrutinio definitivo con el programa que yo conozco, ¿sí? Entonces, cada una de las mesas puede ser auditable y la suma y el proceso, digamos, de procesamiento, digamos, lo puedo hacer yo o contratar a alguien, digamos, mi partido, digamos, que después lo confíe, ¿no? Entonces, eso es lo maravilloso en todo caso de la publicación de los datos y de que esos datos estén disponibles, que no siempre fue así además. ¿Más comentarios? ¿Allá al fondo? Normalmente los políticos están haciendo lo que hace la voluntad del pueblo. Nosotros los políticos y el ciudadano lo requieren, ¿no? Estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo ustedes, digamos, con esto, ¿no? La democracia y la voluntad de la mayoría, y la verdad parece ser que la ignorancia es generalizada. Nosotros los especialistas parecemos extraños tratando de comunicar a mi vecina, como decís vos, a tu esposa, a tu amigo, decir, no, loco, ¿y por qué lo hacen los bancos? Porque tenés que empezar con explicaciones que somos unos plomos, ¿no? Digo por el hecho de cómo hacer llegar este conocimiento a las mayorías para que las mayorías no puedan ser de alguna manera manipuladas con esto de la transparencia, que es un resultado del marketing de las empresas de tecnología. Todos sabemos que es menos transparente. Entonces, es eso, ¿no? Hoy estamos viviendo estas decisiones de los actores políticos, ¿no? Y hay un montón de organizaciones no gubernamentales que tratamos de concientizar, ojo, cuidado con esto, pero nos siguen viendo de manera rara, ¿no? Y eso es lo que preocupa mucho el grado de ese escepticismo por ahí, y en pos de ser moderno, en pos de ser que aceptan cualquier cosa, es una locura. Hace falta, me parece a mí en ese sentido que vos decís, y de eso trabajo también, es uno de mis trabajos, una formación en tecnología para cualquier ciudadano. O sea, la idea de que la comprensión básica de ciertos procesos tecnológicos es esencial en la ciudadanía en general, ¿no? Y eso es lo que hace falta, me parece, en particular, en este caso, una difusión pública de los problemas que esto tiene, que estamos haciendo hace meses, hace años, me parece que aporta en ese sentido, pero también hace falta, es necesario para estar emancipados, para tener plena ciudadanía, comprender esos procesos. Y por otro lado, y esto es lo que estamos discutiendo acá, no introducir procesos incomprensibles, en principio, como el caso de un programa que no sabemos lo que hace, en lugares sensibles como una elección. También eso es parte de un proceso, digamos, de buena relación con la tecnología. Yo una cosa por ahí, estoy repetitivo, ya contesto 20 veces. Yo siempre digo, ¿por qué a todos nos hace ruido cuando sabemos que Monsanto te vende una semilla que vos plantas y genera una planta que no sale en semilla? ¿Por qué nos hace ruido? A todos nos hace ruido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Y por qué no nos hace ruido que alguien quiera que votemos con algo que tiene un chip, que tiene una computadora, con un programa que es opaco, que no sabemos qué es, no sabemos qué hace? ¿Por qué nos hace ruido uno y el otro no? Si son cosas casi de la misma calaña. Bueno, es falta de educación. Lamentablemente, en un punto, por suerte, en la primaria, todos hicimos la germinación. Todos hicimos el protito, todos vimos que esas plantitas eventualmente generan más protitos. Y eso parece una trivialidad, pero si nosotros podemos extrapolar eso a los conocimientos básicos de lo que es la tecnología, en este caso la computadora, a todo el mundo le debería resultar bastante extraño que quieran poner una computadora entre nuestra decisión de voto y el voto. Decía Iván Arce de la Fundación SADOS que si nosotros tuviéramos como país 20 años de desarrollo continuo en educación en programación
en las escuelas primarias y secundarias, dentro de 20 años probablemente podríamos hablar de un voto electrónico sin ningún problema, porque la sociedad estaría madura y podría discernir si esas tecnologías están buenas o no, y podría ser fiscal. Pero ahora no, hay un total desconocimiento, pero es falta de educación, porque nadie te enseña lo básico, ¿no? Lo básico de qué es lo que es capaz de hacer y qué es lo que no es capaz de hacer una computadora. El consumo crítico de la tecnología. Totalmente. Déjame hacer un pregunta. Viendo cómo avanzaría esto, si tiene mayoría o no, bien decía el abogado que la Cámara Electoral es la que tiene que decidir o no. Si se le presenta lo suficiente justificaciones de que la empresa oferente del sistema tiene que garantizar el secreto y la universalidad, ¿podría la Cámara Electoral decir esto es impracticable? O sea que, no digo en el Twitter por ahí se habla de mitigar daños, no hay que mitigar daños, hay que hacerla caer en realidad a esta iniciativa. Entonces, si el decisor de qué va a implementar o no va a ser la Cámara Electoral, ¿podría justificar en base a todos los especialistas el por qué no? Porque no se puede garantizar secreto y... Sí, pero estamos justificando ahora, quiero decir, o sea, ¿qué cambiaría? Si no nos escuchan ahora, ¿por qué no escucharían después? Quiero decir, estamos diciendo la imposibilidad que hay. Digo, no va a cambiar eso, digo, no va a ser posible en el futuro. Sí, en realidad hay que volver a la situación anterior. Y porque es cierto que hay que introducir mucha educación para poder comprender bien cuáles son los problemas, pero creo que también se puede comprender hoy con las herramientas que tenemos. La cuestión es, yo como individuo, cualquiera, usa una computadora que a veces falla, que a veces tiene que reiniciar para que funcione, o usa un celular que a veces no le responde, que a veces hace cosas que no espera que haga, o usa un cajero automático que de repente se cae, o usa un control remoto del equipo de música, lo que sea, que a veces no se comunica bien, o con la televisión. Ahora, son todos equipos de computación y electrónica que funcionan de esa manera. ¿Qué me garantiza a mí que no me va a ocurrir exactamente lo mismo con el voto electrónico? Nada, si Santa Rosa, ¿cuántas funcionaron? Entonces, en esa elección hubo 43 mesas, y de las cuales fallaron 2 o 3 máquinas, un porcentaje altísimo. 2 dividido 43, muy alto. Entonces la cuestión es esa, es pensarlo desde ese punto de vista, es pensar que son computadoras, que las computadoras que tenés en tu mano fallan, que eso también puede fallar. Bueno, por eso también, por eso también está esta retórica, por eso yo insisto en esta cosa de la retórica de la política pública. Es muy importante escudriñar esos conceptos. Por ejemplo, el ministro de Modernización y otros funcionarios más hablaban siempre de impresora, máquina boba, pantalla. Evitaban de todas maneras decir la palabra computadora, porque saben que inclusive la gente que no tiene la formación, etcétera, ya desconfía un poquito de las computadoras porque conoce, ve en la tele, ve películas donde hackers se te meten en la computadora. O sea, la gente tiene, hay en la conciencia colectiva, social de hoy, una cierta, digamos, precaución respecto de algunas cosas de tecnología. Ves Black Mirror y te querés morir, ¿entendés? Entonces hay como una especie de conciencia que va creciendo sobre las computadoras. Entonces, ¿qué hace? No hablar de computadoras. Hablar de impresora, hablar de pantalla, hablar de... Si se pueden escuchar finito, nunca dicen computadora. No, pero disculpa, creo que explícitamente lo sacan. Creo que en algún momento explícitamente decía que no debe ser una computadora. No, y yendo al punto que vos planteas, señores, esto no está sucediendo por primera vez en Córdoba. El mundo ya lo vio. En 2008 y 2009, Alemania, Inglaterra, Irlanda, Holanda, España, se bajaron todos. Estaban haciendo esto y se bajaron. Entonces, solamente tenemos que mirar los que ya lo están haciendo y por qué lo están haciendo y tomar ese conocimiento. O sea, tampoco tenemos que rompernos la cabeza para descifrar nada cuando ya otros ya lo vieron y esto es así. Entonces, por eso nos sorprendemos cuando analizamos este proyecto, porque no lo encontrás por ningún lado la salida para que lo quieran aprobar, salvo la picardía, entre paréntesis, tiene que leer otra palabra.
Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí. Si hay alguien que está Eduardo, si puede haber gente de otros bloques, estamos acá, está Pedro, está el Leo, está Daniel, estamos todos para charlar, porque digo, nosotros también, nos pagan no ONG, pero Nico.